Estos forenses hicieron cosas terribles. ¿Qué pasa cuando quien debe traer justicia a los muertos en realidad está ocultando la verdad? Desde el Dr. David hasta Jerry Bridges, hoy te mostramos 6 casos reales de forenses corruptos que sacudieron al mundo y pusieron la justicia de cabeza. Número 1. Jerry Bridges, un funcionario de confianza que traicionó a su comunidad en el condado de Jones, Georgia. Jerry Bridges, otrora respetado forense, fue el rostro de la confianza en una comunidad que dependió de él en sus momentos más difíciles. Un hombre que dedicó décadas al servicio público, Bridges era conocido por su compasión y dedicación a su trabajo, pero su reputación se derrumbó cuando se descubrió que defraudó a familias en duelo. Bridges había utilizado su cargo como forense para engañar a las familias que le habían confiado fondos para gastos funerarios y de entierro. Su plan fraudulento era tan simple como cruel. Las familias le pagaban por adelantado los servicios funerarios, esperando que el dinero se destinara a los arreglos finales de sus seres queridos. En cambio, Bridges se apropió del dinero para su propio uso, dejando a las familias en apuros económicos y un profundo sufrimiento emocional. Durante años, este engaño continuó sin el conocimiento de la comunidad que una vez confió en él. Sus acciones fueron descubiertas cuando fue arrestado en 2019 y rápidamente se hizo evidente que había estafado más de $200 a las familias en duelo. Bridges, quien se había desempeñado como forense del condado de Jones desde 1980, se forjó una sólida reputación a lo largo de los años. Era una figura local en la que la gente confiaba para ayudarles a superar los momentos difíciles y a menudo traumáticos de la pérdida. Era un rostro familiar en las funerarias del condado, ofreciendo lo que parecía un apoyo compasivo a las familias en sus momentos más vulnerables. Y así lo he estado haciendo yo mismo. Pero detrás de esta imagen, Bridges traicionaba a las mismas personas que le confiaron los arreglos finales de sus seres queridos. Su estafa se llevaba a cabo a menudo a través de una red de funerarias que trabajaban con él. Cuando las familias se preparaban para enterrar a sus seres queridos, Bridges cobraba de más o les pedía pagos por adelantado por servicios como el embalsamamiento de ataúdes y parcelas. Una vez entregado el dinero, desaparecía con él, dejando a las familias sin ningún servicio prestado. En muchos casos, las familias no se daban cuenta de que habían sido defraudadas hasta meses o incluso años después del funeral, momento en el que Bridges ya se había embolsado el dinero. Esta traición iba más allá del robo financiero. El daño emocional era inconmensurable. Las familias que ya habían experimentado el dolor de la pérdida ahora enfrentaban el doble trauma de ser robadas por alguien que creían que velaba por sus intereses. El efecto dominó de las acciones de Bridges causó un profundo dolor emocional y financiero. Muchas familias tuvieron dificultades para cubrir los gastos del entierro tras el robo de sus pagos iniciales. Otras se vieron obligadas a volver a enterrar a sus seres queridos debido a servicios incompletos. Para algunas, esto significó regresar a la morgue para hacer los arreglos, reviviendo una vez más el dolor y el trauma de haber sido estafadas. A medida que se hizo evidente el alcance de su fraude, se reveló que Bridges había robado dinero a docenas de familias, convirtiéndolo en uno de los casos de explotación financiera más devastadores en la historia de la comunidad. Los investigadores descubrieron registros y extractos bancarios que mostraban cómo Bridges había desviado fondos a sus propias cuentas, utilizando el dinero robado para lujos personales, como vacaciones y otros artículos no esenciales. Había hecho todo lo posible por ocultar sus acciones, incluso falsificando registros y cuentas para encubrir los robos. En el tribunal, Bridges se declaró culpable de 43 cargos de fraude, reconociendo el daño que causó a las víctimas. Hasta la próxima. Número 2. David Fuller. Un reinado de terror de décadas. Los crímenes de David Fuller son tan insondables que dan escalofríos. Trabajador de mantenimiento de hospital durante el día, usó su puesto para ocultar sus oscuros y retorcidos deseos durante más de 3 décadas. El reinado de terror de Fuller comenzó con los brutales asesinatos de 2 jóvenes, pero no terminó ahí. Tras los muros del hospital de Kent y Sussex, abusó en secreto de los cuerpos de más de 100 mujeres y niñas fallecidas. Los actos repugnantes de Fuller continuarían durante años, ocultos a la vista, pero al margen del alcance de la ley. En 1987, sus primeras víctimas conocidas, Wendy Nell y Caroline Pierce, fueron violentamente asesinadas. Wendy,
gerente de una tienda de 25 años, fue encontrada estrangulada y agredida sexualmente en su apartamento. A pesar de las exhaustivas investigaciones, las limitaciones forenses y la falta de una base de datos de ADN dejaron a los detectives con las manos vacías. 5 meses después, Caroline Pierce, de 20 años, corrió una suerte similar. Tras ser secuestrada, fue encontrada abandonada a 64 kilómetros de distancia, desnuda salvo por sus medias. Pero a pesar de que los asesinatos fueron sorprendentemente similares, los casos permanecieron sin resolver durante años. Las familias de las víctimas quedaron sin resolver, ya que los asesinatos parecían ser uno de los misterios más oscuros de la historia de la zona. La policía trabajaba incansablemente, pero los avances en la ciencia forense aún estaban a años de distancia. La falta de una base de datos de ADN y la falta de cámaras de vigilancia en áreas clave de investigación significaban que el asesino tenía la tapadera perfecta. Pero todo eso cambió en 2019. Avanzamos rápidamente hasta 2019 y los avances en la tecnología del ADN condujeron a un gran avance. Un nuevo análisis forense de las pruebas de ambos casos finalmente reveló una coincidencia con Fuller. Las pruebas de ADN confirmaron al asesino y una investigación posterior vinculó a Fuller con los crímenes. Este esperado descubrimiento fue un triunfo tanto para los investigadores como para las familias de las víctimas, pero reveló que un Fuller aún más aterrador había estado involucrado en actos mucho más siniestros de lo que nadie podría haber imaginado. Pero el horror no terminó ahí. Entre 2005 y 2020, Fuller utilizó su acceso a las morgues como trabajador del hospital para abusar sexualmente de los cuerpos de al menos 101 mujeres y niñas. Su tarjeta de acceso le permitió evadir la seguridad, cometiendo sus crímenes en habitaciones privadas sin cámaras. La morgue, que se suponía era un lugar de dignidad y respeto, se convirtió en su perverso patio de recreo. Las acciones de Fuller fueron tan descaradas que incluso manipuló el sistema para evitar ser detectado. El personal del hospital permaneció al tanto de sus abusos durante años, y la falta de vigilancia del sistema le permitió continuar sin interrupciones. Además del impactante uso de su cargo, la capacidad de Fuller para integrarse en el ambiente hospitalario hizo que sus crímenes fueran aún más inquietantes. Como trabajador de mantenimiento, solía trabajar hasta altas horas de la noche, cuando la morgue estaba más aislada y el hospital más tranquilo. Este horario le brindaba la oportunidad de cometer sus atroces actos sin levantar sospechas. Incluso cuando finalmente se descubrió el comportamiento inquietante de Fuller, la respuesta del hospital fue lenta e inadecuada, lo que llevó a muchos a preguntarse cómo había podido llevar a cabo sus crímenes durante tanto tiempo. Cuando la policía investigó el domicilio de Fuller, encontró pruebas inquietantes, más de 14 millones de imágenes que documentaban sus abusos. Su computadora reveló una colección de videos y fotos, algunas de las cuales lo mostraban cometiendo actos horribles con los cadáveres de los fallecidos. Los investigadores se horrorizaron al descubrir que Fuller había pasado años documentando meticulosamente su comportamiento perverso. Su colección, que incluía fotos y videos de los cuerpos que había violado, reveló el verdadero alcance de su depravación. Las imágenes eran un reflejo escalofriante de un hombre consumido por sus propias fantasías retorcidas. Era evidente que Fuller llevaba una doble vida, ocultándose tras la fachada de un empleado de hospital común y corriente mientras cometía actos atroces en secreto. La enorme cantidad de pruebas contra Fuller dejó atónitos a los investigadores. Como parte de esa investigación, se le ha vinculado como sospechoso tanto geográfica como forensemente. En 2021, fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua. El caso fue un recordatorio del terrible potencial que se esconde a simple vista, con las autoridades trabajando incansablemente para hacer justicia a víctimas como Wendy y Caroline, cuyos asesinatos permanecieron sin resolver durante décadas. El caso de Fuller pone de manifiesto una realidad aterradora. Las personas que se esconden en roles aparentemente ordinarios a veces pueden cometer las atrocidades más inimaginables. La investigación de sus crímenes destapó una red de secretismo, mentiras y complacencia que le permitió continuar con sus acciones sin control durante demasiado tiempo. Además de su condena de prisión, las acciones de Fuller provocaron una revisión de los protocolos hospitalarios y las medidas de seguridad de la morgue. Muchos se preguntaron cómo un sistema diseñado para proteger a los fallecidos había permitido que alguien como Fuller lo explotara durante tanto tiempo. El caso también provocó indignación pública sobre la necesidad de una mejor supervisión en los lugares donde se atiende a personas vulnerables, vivas o fallecidas.
El caso también impulsó una reevaluación de los sistemas establecidos para supervisar a los empleados en puestos sensibles. La capacidad de Fuller para operar sin control durante décadas sirvió como un sombrío recordatorio de la necesidad de una mejor vigilancia y procedimientos de investigación más rigurosos en hospitales y morgues. Es una triste realidad que, a veces, las personas en quienes más confiamos para cuidar a los más vulnerables pueden albergar los secretos más oscuros. La historia de David Fuller sirve como una importante advertencia, recordándonos la necesidad de vigilancia, rendición de cuentas y supervisión en todos los aspectos de nuestra sociedad. Los horrores que sus acciones revelaron dejaron una huella imborrable tanto en sus víctimas como en la comunidad, y siguen planteando preguntas cruciales sobre la confianza, la seguridad y el lado oscuro de la naturaleza humana. Las familias de Wendy, Nell, Caroline Pierce y las innumerables víctimas cuyos cuerpos Fuller profanó quizá nunca se recuperen del todo del trauma, pero al menos tienen el consuelo de saber que finalmente se hizo justicia. Número 3. Los oscuros secretos del forense Shannon Kent. Shannon Kent, quien se desempeñó como forense del condado de Lake en Colorado, fue otra figura cuya carrera dio un giro impactante. Junto con su esposa Stacy, propietaria de la funeraria, Shannon formó parte de un caso devastador de maltrato de restos humanos. En diciembre de 2022, Shannon Kent admitió su participación en prácticas ilegales de cremación, revelando una inquietante conexión con las acciones ilegales de su esposa. La posición de Shannon como forense debería haberlo convertido en una figura de confianza en su comunidad. Sin embargo, sus acciones pintaron un panorama diferente. Enfrentó múltiples cargos relacionados con el maltrato de restos humanos y fue declarado culpable de 2 cargos de cremación ilegal. Esto formó parte de una investigación más amplia, pero el tribunal finalmente desestimó otros 12 cargos, incluyendo cargos de maltrato de cadáveres. La indulgencia mostrada en su caso, sumada a su acuerdo de culpabilidad, provocó una indignación generalizada. Su sentencia de tan solo 6 meses de cárcel fue recibida con incredulidad por muchos, especialmente por las familias afectadas por su desprecio por la ley. Este caso, al igual que el de su esposa, puso de relieve la urgente necesidad de supervisión en el sector funerario, en particular en lo que respecta a la responsabilidad de quienes ocupan puestos de poder, como los forenses. Lo que está en medio de este caso es el sufrimiento, y nos compadecemos de ellos. El castigo relativamente leve impuesto a Shannon Kent subrayó la brecha entre la gravedad del delito y la responsabilidad de quienes lo cometen. El caso sirvió como una dura advertencia sobre los posibles peligros de confiar en personas que tienen autoridad sobre los fallecidos y sus familias. Número 4. Stacy Kent. El horror de la cremación en el pequeño pueblo de Leadville, Colorado. Stacy Kent, propietaria de 2 funerarias, dirigía un negocio que se suponía debía brindar consuelo en momentos de pérdida. Sin embargo, la realidad detrás de sus funerarias pronto saldría a la luz, revelando acciones ilegales que devastarían a su comunidad. Esta inquietante historia comenzó en diciembre de 2019, cuando una pareja que lloraba la pérdida de su hijo muerto depositó su confianza en la funeraria Kent. Lo que recibieron a cambio fue una auténtica pesadilla. Los padres, afligidos, esperaban recibir las cenizas de su bebé, una pequeña medida de cierre tras su desgarradora pérdida. En cambio, descubrieron fragmentos de los restos de un adulto entre las cenizas, incluyendo grapas quirúrgicas y piezas de joyería. Esta impactante revelación reveló una terrible violación de la confianza, ya que la funeraria había mezclado los restos humanos de forma profundamente irrespetuosa. El impacto emocional en la familia fue profundo, agravando su dolor con una abrumadora sensación de traición. A medida que avanzaba la investigación, Stacy Kent fue acusada de un cargo de cremación ilegal y se declaró culpable. Además, enfrentó otros cargos bajo la ley de protección al consumidor de la funeraria. Hemos venido a Leadville para escuchar su versión de la historia. A pesar de la gravedad del caso, el tribunal le impuso 1 año de libertad condicional y una multa de $5. Muchos en la comunidad consideraron que este castigo era insuficiente considerando la angustia causada por sus acciones. El incidente sirvió como un escalofriante recordatorio del potencial de abuso en las industrias que manejan restos humanos, lo que generó preocupación sobre la necesidad de regulaciones más estrictas y una mejor supervisión para proteger a las familias en sus momentos más vulnerables. Número 5. El Dr. David, un pilar de confianza caído. El Dr.
David Seutholtz fue en su día un símbolo de confianza en el ámbito médico. Conocido por su larga trayectoria como forense del condado de Kenton, su reputación de compasión e integridad se extendió por más de 4 décadas. Como respetado médico y forense, el Dr. Seutholtz parecía un hombre dedicado a servir a su comunidad. Sin embargo, tras la imagen de confianza del hombre que ayudó a las familias a superar la pérdida, se desvelaba lentamente un oscuro secreto. Durante su carrera, el Dr. Seutholtz se ganó la reputación de ser minucioso, resolver casos difíciles y brindar respuestas a familias en duelo. Su rol como médico de familia también lo llevó a atender a innumerables pacientes a lo largo de los años. Él parecía la combinación perfecta de confianza y experiencia, con pasión por brindar la mejor atención. Desafortunadamente, con el paso del tiempo, este otrora respetado profesional comenzó a abusar de su posición para beneficio personal. En lo que se convertiría en un gran escándalo, se descubrió que el Dr. Seutholtz recetaba opioides ilegalmente, poniendo en riesgo a muchos de sus pacientes. Su abuso de poder no terminó ahí. Una investigación más profunda reveló que sus acciones habían ocurrido durante años. A pesar de las medidas disciplinarias previas por recetar metadona sin autorización, era evidente que su desacato a la ley había persistido. Tras ser descubierto, el Dr. Seutholtz enfrentó graves consecuencias. Un jurado federal lo condenó por múltiples cargos de distribución ilegal de drogas y fue sentenciado a 1 año y 1 día de prisión. Me preocupo por mis pacientes y por todos en la comunidad. Su caída, una vez espiritualmente inimaginable, sirvió como un duro recordatorio de la importancia de exigir responsabilidades a las personas en puestos de autoridad. Su caso pone de relieve la necesidad de una supervisión más estricta en las profesiones médicas, garantizando que quienes deben ayudar no puedan explotar su poder para beneficio propio.